Shalom hermanos, Kol Hayim Radio presenta el estudio de la semana con el doctor Alexis Gómez, Rosh Kehilá de la congregación Hades Yameinu. Shalom hermanos, sean bienvenidos a nuestro Shiur HaShavua. Les saluda el pastor Alexis Gómez, Rosh Kehilá de la congregación Hades Yameinu del ministerio Renueva Nuestros Días. Vamos a dar continuidad a nuestra serie de estudios y habíamos quedado en el concepto de gracia y ley. Ahora en esta parte 3, donde nosotros vamos a abordar el concepto de ¿qué es la gracia? Bien, para ello nosotros vamos a tener algunos textos bíblicos y vamos a recapitular algunas cosas de lo que habíamos visto ya en los temas anteriores, así que les invitamos a escuchar los temas anteriores y para poder entender, tener una mayor comprensión del concepto de la gracia, que es lo que vamos a ver en este momento. Bien, primeramente hermanos, debemos recordar que la gracia ha existido desde siempre, no es única y exclusivamente la figura de Jesús, de Yeshua, como se ha querido mostrar en la teología dispensacionalista de John Darby. La Torah es muy clara, hay muchos textos bíblicos, inclusive nosotros sabemos que al final de la parashá Bereshit, de la porción de Génesis, en el capítulo 6 de Génesis, se menciona, en el versículo 8, se menciona que Noé halló gracia ante los ojos de Hashem. Así que debemos de tener en cuenta este punto muy importante, hermanos, y sabemos que siempre ha sido, la salvación siempre ha sido por la gracia de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, eso lo sabemos, pero vamos a entrar en detalles de estos conceptos, a explicarlos en profundidad desde una perspectiva bíblica judía. Primeramente, hermanos, debemos entender algo que muchas veces se confunde. Existe la teología, ¿verdad? Como lo tenía muchas veces el calvinismo, de que una vez salvo, salvo para siempre. Cuando nosotros aceptamos el sacrificio expiatorio del Señor Yeshua, el creyente debe aprender a encaminar su vida. Por eso es que es importante el concepto de la Torá, que es mal traducido como ley. Dijimos en las clases anteriores que la Torá es la instrucción de Dios, es el manual que nos muestra cómo nosotros debemos llevar adelante nuestra vida. Y es interesante y es muy importante recordar este aspecto, porque la Torá, como decíamos en las clases anteriores, es un espejo para que nosotros podamos ver cómo está nuestra vida, cuán cercanos o cuán distantes estamos de la voluntad de Dios. Así que es importante recordar este punto, porque la Torá nos muestra dónde estamos y qué nos falta o cuán próximos estamos de Dios. Por otro lado, la Torá nos muestra, como instrucción de Dios, nos muestra la voluntad de Hashem. Y aquel que hace la voluntad de Hashem realmente va caminando de acuerdo a lo que Él ha establecido y pues de esa manera podemos decir que la persona al caminar de acuerdo con la voluntad de Dios, ella es salva. Sin embargo, la salvación o el hecho de seguir la Torah no es directamente para salvación, porque la Torah nos muestra la voluntad de Dios. La salvación está en seguir la voluntad de Dios. Y por eso es que hay unos elementos muy importantes que debemos entender, ¿no? Por un lado, la Torá nos muestra dónde estamos. Por el otro, la gracia, como vamos a hablar ahora, es ese espacio, ese momento en el cual, a pesar de que estamos distantes de Dios, Dios nos ofrece el vehículo de la salvación, tiene misericordia de nosotros
y nos restituye al lugar, como vamos a ver ahora el concepto de gracia, a un lugar para que podamos nuevamente tener un comienzo, una restauración de nuestra vida. Y luego de allí, hermanos, nosotros debemos continuar nuestro día a día, encaminar nuestra vida para seguir la voluntad de Dios. Y por eso es que la Torá sigue siendo importante posterior a la gracia de Dios dada a través del Señor Yeshua. Y esto es importante que lo tengamos en mente. Quisiera que veamos un texto que se encuentra en Juan capítulo 1, que ha sido mal interpretado, versículo 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta traducción está, vamos a decirlo así, condicionada, porque de alguna u otra manera está siendo llevada hacia un pensamiento teológico predeterminado. Y es que cuando la versión Reina Valera se hace, se va con este tipo de pensamiento de esta dicotomía entre gracia y ley. Y hay que tener mucho cuidado. Si nosotros nos vamos al texto griego, nos vamos a encontrar que hay elementos en este texto que no se encuentran. Por ejemplo, allí nosotros vemos, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Dos veces aparece la palabra charis aquí, que en hebreo sería la palabra gesed, que es la palabra gracia, que en el Antiguo Testamento, como lo vamos a ver más adelante, ahora en los textos de Éxodo 34, 6, 7, fue traducido por Reina Valera como misericordia. ¿Para qué? Para quizás crear una división entre que la misericordia está en el Antiguo Testamento, pero la gracia aparece por primera vez en el Nuevo Testamento con la figura de Jesús, de Yeshua. Y no es así, en realidad la palabra Gesed aparece tanto en el antiguo, el mal llamado Antiguo Testamento, como en el llamado Nuevo Testamento. ¿Sí? Pero sigue diciendo el texto, versículo Juan 1:17. Pues la ley, la Torá, por medio de Moisés fue dada. Ese pero que está allí en nuestra traducción no va. La gracia y la verdad que están contenidas en la Torá, como lo vamos a ver ahora en Éxodo 34, 6, 7, fueron hechas, ¿ok? Esa es la traducción literal, fueron hechas carne, o sea, se ven y se ejemplifican y se concretizan en la figura de quién, por medio de quién, de Yeshua HaMashiach, a través de la figura de Jesús el Mesías. Vamos a ver el texto de Proverbios, capítulo 16, Proverbios 16, 16, Proverbios 16, 6, disculpe. Nos dice el texto lo siguiente. Con misericordia, es decir, con gracia, con gesed, observe cómo es, vamos a decir, es tendenciosa la traducción. Mire cómo Reina Valera traduce la palabra gesed como misericordia aquí, ¿no? Para que no suene lo mismo que suena en el Nuevo Testamento. Con gracia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Adonai los hombres se apartan del mal. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Con misericordia y con verdad, con gracia y con verdad, se corrige el pecado.
¿qué yo necesito para corregir el pecado? Ya nosotros hablamos de los distintos tipos de pecado. Les invitamos a buscar esta clase que dimos previamente para entender el concepto de gracia y ley. Nosotros necesitamos dos elementos. Por un lado, hermanos, necesitamos la verdad, porque la verdad que está esa verdad que está promulgada en la Torá le muestra a la persona cuál es su verdadero estatus, cómo ella está en su relación con Dios. En pocas palabras, muestra el pecado para que la persona no pueda negarse a lo que ella ha hecho o ha estado sucediendo. O sea, es una especie de espejo que le muestra a la persona su condición, le muestra la verdad como tal, cómo ella está. Una vez que esa verdad dada a través de la Torá nos muestra cómo nosotros estamos, cuán alejados estamos de Dios, entonces entra la gracia, lo que llamamos en hebreo Gesed, o que fue traducido también como misericordia, que es lo que vamos a hablar ahora, porque es a través de esa gracia que, a pesar de que nosotros no podamos hacer nada porque ya nuestra condición, nuestra situación ya es mostrada, cómo en realidad somos, quién en realidad somos y cómo estamos delante de nuestra relación con Dios, dependemos única y exclusivamente del perdón divino. Y una vez que nosotros reconozcamos que no es por nuestras fuerzas, no es por lo que hagamos, porque estamos apartados de Dios, entonces, dando ese reconocimiento y haciendo teshuvá, arrepentimiento, es que entonces se corrige el pecado y Dios perdona a través de su gracia. ¿Ok? Ahora vamos a ampliar un poco más este concepto de gracia, porque la gracia implica esfuerzo, hermanos. No crea que no implica esfuerzo. Vamos a ver lo que nos dice Éxodo capítulo 34. Éxodo 34, versículo 6-7. Que es el texto de el momento en que Moisés intercede ante Hashem cuando ocurre lo del becerro de oro. Moisés asciende nuevamente a buscar las tablas. Conocemos muy bien esa historia, pero el texto, que es conocido como los 13 atributos de Adonai, nos dice lo siguiente: y pasando Adonai por delante de él, proclamó: Adonai, Adonai, fuerte, misericordioso, aquí está la palabra Gesed, con gracia, y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Observe, nuevamente aparece lo que menciona Juan 1:17. Aparece gracia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Mire lo que sucede con este texto. Vemos dos veces la palabra misericordia. La vemos en grande misericordia, que guarda misericordia. Ahora entendemos por qué Juan 1:16 decía gracia sobre gracia. ¿Ok? Por otro lado, hermanos, vemos que el Señor es grande en gracia y verdad. Lo mismo que dice Proverbios 16:6.
Gesed ve'emet, que son las palabras para gracia y verdad, que aquí fue traducido como misericordia y verdad en Éxodo 34, 6, 7, fue cambiado 20 veces en el llamado Antiguo Testamento. La gracia y la verdad son dos cosas exclusivas entre sí. Si eres culpable, esto es el concepto de verdad. Si usted es culpable ante algo, usted debe pagar. Eso es la verdad. Eso es lo justo. Si usted es culpable, usted debe pagar. Pero a través de la gracia, nosotros podemos ser libres. Es interesante que estos dos conceptos parecen ser opuestos entre sí. ¿Por qué? Por un lado, la verdad nos dice, te equivocaste, tienes que pagar por tu error. Sin embargo, la gracia dice que el Señor tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Entonces, es muy importante tener estos dos conceptos. Ahora, la misericordia, la gracia de Dios está condicionada a la respuesta del ser humano. Y vamos a ver eso con más detalles, ¿ok? Cuando la gracia entra, ella transforma la verdad y produce a través del amor de Dios una liberación del pecado que está por encima de aquello que nosotros merecemos como pecado. Cuando nosotros nos vamos a Génesis 6:8, nos cuenta lo que está ocurriendo en los días previos al diluvio y cómo la gente vivía una vida desenfrenada. Sin embargo, dice que a pesar de toda esta corrupción, Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que Noé, sabemos muy bien y lo hemos explicado en la congregación, no tenía una condición de ser completamente justo y que era justo en medio de su generación, o sea, lo mejor que podía haber en su generación, Noé halló gracia ante los ojos de Hashem. Si hubiese tenido que ser juzgado a través de la verdad, Noé tenía muchos errores, cuentan los rabinos. Bueno, él nunca pidió por sus contemporáneos. Sí habló, sí dijo con la construcción del arca que iba a llegar el diluvio, etcétera. Pero si nosotros analizamos la vida de Noé, vemos que hubo muchos errores en su vida. Y si nos aferramos a el concepto de verdad, no habría posibilidad de que Noé se salvara de en medio de su generación. También sería propenso al castigo, porque igual, hermanos, de alguna manera, sea en menor grado, también era parte de esa generación, porque en algún punto Noé no había sido completamente justo. Noé caminaba, como dicen los rabinos, prácticamente empujado por Dios, ¿verdad? Con Dios caminó Noé. En pocas palabras, que él era empujado y no había una iniciativa propia, ¿ok? Entonces, de esa manera nos damos cuenta que a pesar de todo, la verdad se transforma, como hemos explicado, siempre y cuando exista en el hombre arrepentimiento sincero. Para que podamos entender un poco mejor el concepto de la gracia, debemos saber, muchas veces algunos la traducen como favor inmerecido. Vamos a verlo desde un punto de vista bíblico, judío. La gracia es como cuando usted le debe a un rey $1,000, ¿ok? Usted se compromete, usted básicamente se firma un pacto que va a realizar el pago
en tanto tiempo específico, pero llega el momento y usted no cumple con ese pacto y hay unas cláusulas en el pacto que usted firmó. Sin embargo, hermanos, usted va a pedir a la persona básicamente que él le condone. Pero la persona va a esperar a ver qué usted va a colocar también, porque requiere de un esfuerzo. Usted va y le dice, yo no tengo para pagar los $1000, tengo solamente $1, ¿ok? Y no tengo para más. Es todo lo que tengo. En pocas palabras, estoy haciendo todo mi mayor esfuerzo, está aquí. Es aquí donde entra lo que nosotros llamamos el concepto de gracia. Una vez que la persona hace su esfuerzo, y el esfuerzo aquí está basado en que la persona, ¿cuál es el esfuerzo que hace la persona? De tomar la firme decisión de cambiar su vida, de tener un arrepentimiento sincero y cambiar su vida. Por eso es que el componente o el ingrediente importante de la gracia es la actitud de la persona y el esfuerzo de la persona. Entonces, cuando nosotros vemos ese esfuerzo de esa persona que debe $1000 y que va a pagar, por lo menos tiene $1, lo único que tiene para pagar la deuda, los otros $999 los coloca Dios. Él pone el resto. Eso es la gracia. Y es muy importante, hermanos, tener este concepto. Yeshua lo dijo en la conversación con el joven rico. Y sabemos que en el Midrash de Shir HaShirim Rabbah, o de Cantar de los Cantares, hace una alusión a ese pasaje que Yeshua le dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y le preguntan los discípulos, bueno, ¿y quién podrá salvarse? Entonces Yeshua le dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Quizás muchas veces la persona se va por el sentido literal de esta conversación de Yeshua, pero en el Midrash existe la explicación a esas palabras de Yeshua del ojo de una aguja. Dice el Midrash, Shir HaShirim Rabbah, Dios dijo, ábranme la puerta del tamaño del ojo de una aguja y yo les abriré la puerta del tamaño de un salón. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el Midrash con esta frase? Ustedes hagan el esfuerzo de abrirme la puerta por lo menos del tamaño del ojo de una aguja. Sé que para ustedes es imposible, pero intenten abrirla del tamaño del ojo de una aguja y yo pondré el resto, como el concepto de gracia, yo pondré el resto y les abriré la puerta del tamaño de un salón. Pero necesito que ustedes hagan su esfuerzo. En pocas palabras, hermanos, la gracia de Dios implica el esfuerzo del creyente. El creyente debe esforzarse. Una vez que conoce su condición, reconoce que no podemos pagar, reconoce que somos pecadores, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que nos hemos equivocado y que la verdad de Dios pende sobre nuestras cabezas para juzgarnos. El esfuerzo que debemos de tener por lo menos es, ¿sabes qué? Voy a parar mi vida en cuanto a ese camino equivocado en el que estoy. No puedo borrar lo anterior, soy culpable, pero Señor, me arrepiento, quiero cambiar mi vida, necesito de ti. Eso no va a borrar lo que sucedió en el pasado. Tú eres fiel y justo y reconozco que
tu palabra es verdad y que el equivocado he sido yo, perdóname, me arrepiento. Y allí esa verdad con este compromiso y este esfuerzo de la persona no puede, hermanos, borrar el pasado por sus propios medios, no lo va a poder nunca pagar. Pero la persona hace el esfuerzo de mejorar y de cambiar a partir de ese instante. Dios paga la deuda anterior, salda la deuda, ahora entiende el sacrificio de Yeshua, es saldar esa deuda, la gracia de Dios. Y a partir de allí, hermanos, vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Hashem. Sin embargo, hermanos, es muy importante porque existe el pensamiento de este evangelio de la gracia y hay que tener mucho cuidado porque se convierte en libertinaje. Me gusta mucho la analogía que hace el rabino Joseph Shulam de nuestro ministerio Netivia en Israel. El rabino Shulam explica un poco acerca de la gracia como un antibiótico. ¿Okay? La gracia es como un antibiótico que se debe utilizar cuando una persona está infectada y que necesita que aquellos microorganismos, aquellas bacterias, aquello que está dañando el cuerpo, sea eliminado. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Si nosotros hacemos esta analogía de la gracia, con el antibiótico vamos a entenderlo. Miren, ¿qué es lo que dicen los médicos cuando una persona tiene un resfriado? No le demos antibiótico. Vamos a darle cierto tipo de medicamentos para que pueda ayudarlo en el proceso de los síntomas, de la sintomatología, pero no le demos antibióticos. Esperemos que el mismo cuerpo produzca su propio antibiótico, su propia defensa contra el virus, contra las situaciones. Si esto ya pasa a una escala bacteriana, entonces debemos usar antibióticos. En pocas palabras, hermanos, el antibiótico, la gracia, no debe ser utilizada todo el tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que el antibiótico tiene la capacidad de matar tanto las células malas, los microorganismos malos, como también los buenos. Es muy fuerte. Hay una serie de tiempo que los médicos le colocan a usted tomar un antibiótico. No es un suplemento, es algo que usted toma por un periodo de tiempo específico hasta cumplir ese tratamiento para que su cuerpo pueda producir sus propios anticuerpos y usted ser libre. Porque si usted usa el antibiótico sin necesidad de que usted lo tenga que utilizar, su cuerpo se va a enfermar. Solo se debe usar en caso de urgencia. Asimismo es la gracia. Yo tengo que hacer todo mi esfuerzo por seguir la voluntad de Dios. Tengo que esforzarme, tengo un manual, tengo la Torá, como Dios quiere que viva. Pero cuando estoy perdido, cuando realmente la Torá me muestra cuán distante estoy de Dios, me muestra la verdad, la radiografía de mi vida, y ya no hay nada que hacer, y mi cuerpo está lleno de microorganismos que están destruyéndome, necesito el antibiótico.
Pero el antibiótico no es todo el tiempo, porque yo debo producir mis anticuerpos. ¿Y cómo los produzco? Teniendo una vida que camine de acuerdo a la voluntad de Hashem, siguiendo los mandamientos, estatutos y ordenanzas de Hashem, así como los médicos nos dicen, no puede comer esto, debe de tener cuidado con aquello, debe reforzar sus defensas. Igual, es lo mismo, es el mismo concepto. Porque si usted utiliza la gracia de una manera, voy a ponerlo así, desenfrenada, usted, como dice el libro de Hebreos, va a estar crucificando al Señor una y otra vez. Usted va a estar utilizando la gracia de la siguiente manera. No importa, yo soy salvo por gracia, peco mañana, le vuelvo a pedir perdón al Señor Yeshua, a Jesús, y mañana vuelvo y peco una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y esto realmente, hermanos, iría en contra de lo que realmente es la función de la gracia de Dios. Y al final, esto mismo, la gracia que es para bendición y para salvación, se convierte en su condenación. ¿Por qué? Porque usted ha tomado el sacrificio de Yeshua y todo el proceso que Dios ha estipulado para la salvación del ser humano, lo ha tomado en muy poco y ha hecho un abuso, como explicaba el rabino Shulam, de este antibiótico. En síntesis, hermanos, la gracia es como un antibiótico que debe ser tomado en el momento en que se necesita. Pero que una vez que el antibiótico ha hecho su trabajo, debemos de seguir, de caminar y buscar al Señor, de reforzar nuestro cuerpo, de crear nuestras propias defensas y de mantener una vida saludable, si lo vamos a poner desde el punto de vista de salud, a través de las instrucciones que se encuentran en la Torá. Gracia y ley no son dos cosas completamente distintas o que se excluyan una de la otra. Gracia y ley, el Gesed de Torah, la misericordia, la gracia y la instrucción de Dios van de la mano. No existe tal cosa como dicotomía entre gracia y ley, como menciona John Darby. Las dos caminan juntas. Y para finalizar, quiero recordarles una frase que aprendimos en el ministerio Ensinando de Sion. Nosotros no seguimos la Torá para ser salvos, ¿ok? Porque nadie puede cumplir la Torá en su cabalidad porque tenemos una lucha interna entre la inclinación del bien y del mal, el Yetzer Hara y el Yetzer Tov que está dentro de nosotros. Una lucha constante por hacer y seguir la voluntad del Señor. No somos perfectos. Y en medio de esta imperfección que tenemos, hermanos, nosotros únicamente seremos salvos y el pueblo judío está claro en aquello, que no es por obras, no es por lo que hagamos, como lo hemos dicho anteriormente, es por su misericordia y su gracia.
nosotros seguimos la Torá no es para ser salvos, sino porque ya somos salvos por la gracia de Dios, dada a través del sacrificio expiatorio del Señor Yeshua. Y de ello vamos a hablar posteriormente en nuestros shiurim para poder entender realmente de qué se trata el sacrificio de Yeshua. Y, hermanos, una vez que somos salvos por la gracia de Yeshua, seguimos la Torá para tener una calidad de vida y seguir la voluntad de Dios en nuestro día a día, para ir fortaleciendo, caminando, ¿verdad? Y sobre todo, que aquí viene el elemento importante después de esa salvación, de ese rescate de Dios a través de su gracia, a través del Señor Yeshua. Al fortalecernos cada día con su Torá, nosotros crecemos hasta alcanzar la madurez y la plenitud del Mesías, del varón perfecto. ¿Sí? Que el Eterno nuestro Dios les bendiga y les guarde en esta semana. Espero que haya sido de bendición este estudio de el concepto de gracia y ley, que ya finalizamos aquí en este momento esta serie, para continuar con otros estudios en nuestros shiurim semanales. Que el Eterno nuestro Dios les bendiga y les guarde en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. El Ministerio Renueva Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renueva Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Eterno, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio.